Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del Reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Hay una historia muy antigua y muy clásica por allá en la India, que algún día creo que les comenté, les leí, les compartí, pero que hoy quiero repetir porque va con el tema de hoy. Y es una historia que da mucha luz. La primera vez que yo la leí, no la entendí, cosa que no es rara en mí. A veces tengo que leer 2, 3 veces para entender algo. Pero la segunda vez que la leí me empezó a dar un poquito de luz. Y en el mismo rato la leí. La tercera vez que leí esta historia, me abrió, yo creo que Dios, los ojos y me hizo ver tantas cosas en esa historia. Al principio me pareció muy simple, como que, bueno, ¿y cuál es el chiste de esta historia? La segunda vez dije, caray, aquí hay algo de enseñanza. La tercera vez fue como que un baño de luz. Y muchas de estas historias que tratamos en estas pláticas y clases de espiritualidad, tienes que escucharlas, no una, 2, 3, 4 veces, se los digo por experiencia, para poderlas apreciar, saborear y sacar lo que tienen. Y vuelves en 6 meses a leer otra vez esa misma historia y te dice algo nuevo. Son historias, son cuentos, son narraciones muy profundos, que no en balde han sido seleccionados. No en balde han sido seleccionados estos cuentos para meditación, para enseñanza. Fíjense cómo dice esta historia. Es la historia de un místico. Y ojalá todos un día, no lejano, si no es que algunos de ustedes ya lo son, ojalá todos lleguemos a ser místicos. Místico es aquel que penetra los misterios de Dios. Aquel que se pone en contacto, en relación, en intimidad con los misterios de Dios. Que puede vivir aquello, experimentarlo, aunque no lo pueda explicar con palabras, pero que experimenta a Dios. Eso es un místico. Y ojalá un día lleguemos todos allí, a ser místicos de Dios. Después de todo, la vida de este mundo, a eso nos debería de llevar. Leía la carta que uno de ustedes me compartió ahora, de un señor que nos escribe de Argentina. Mandó esta carta y mandó la carta agradeciendo por unos cassettes que se le mandaron de estas pláticas. Y hacía él un comentario muy sabio en esa carta. Dice, en este mundo tan consumista, donde todo lo que importa es el dinero, la materia, y nos hemos olvidado del ser humano, dice, la gente está sin esperanza. La gente no sabe para dónde ir, a dónde correr. Y me hizo pensar mucho cuando leí esta mañana esa carta, porque es cierto. Vivimos en un mundo tan consumista, tan materialista, tan de aquí de la tierra, que hemos perdido el sentido de la vida, hemos perdido la esperanza. Y a veces me preocupan más los jóvenes. Me preocupan tanto los jóvenes. Me preocupan tanto los niños que están apenas empezando a vivir. Hace unos días también, voy a hacerles esta introducción antes de narrarles la historia que les voy a contar. Hace unos días platicaba con otra persona hace 2 o 3 días, sobre mi infancia, de recuerdos que yo tengo muy agradables de mi relación con mi papá, con mi padre. También tengo muy agradable con mi mamá, pero yo estaba hablando de los de mi papá. Y le comentaba yo a esta persona que esto salió a raíz de que andamos ahora buscando, o más bien ya encontramos un campamento en las montañas que quisiéramos adquirir. Nada más que pues yo todo lo quiero y no tengo con qué. Yo parece que no me lleno. Luego les platico de esa experiencia. Pero en ese campamento yo sueño con tener los campamentos cada fin de semana. Cada fin de semana los campamentos familiares. Sueño con llevarme a las familias allá, a ustedes y a muchas más, a convivir en la naturaleza. Sueño que los papás y los hijos pasen tiempo juntos, porque en la casa la verdad que muchas veces no pasan tiempo juntos. Uno está en la tele, el otro está en la otra, o en la cocina, y en todo estar menos pasando tiempo juntos. Y al estar allá, pues no hay tele, no hay nada ahí, o conviven. Y estoy pensando también hacer convivencias de papás con sus hijos, papás hombres con sus hijos hombres, nada más.
llevarme a los puros hombres de la casa, papás e hijos, a convivir, a que armen juntos la tienda de campaña, a que juntos preparen, junten la leña si es que hay que hacer fogata, a que juntos, etcétera, ponen competencias a ver cuál familia gana. Que convivan, que convivan. Y luego mamás con sus hijas. Que haya amistad, que haya relación, que haya plática, que platiquen. Pero bueno, platicando de ese proyecto, de ese sueño, les decía yo recuerdo en mi infancia, con mi padre, los momentos en que nos íbamos a pescar. A él siempre le encantó y le encanta la pesca y ir al campo. Y a mí me volvía loco ir con él al río, porque era de irnos el sábado en la mañana. Para esto el rito empezaba desde el viernes, ya les he platicado algunas veces, pero de conseguir las carnadas y todo eso. Y luego el sábado y quedarnos ahí a acampar y la noche y hacer la fogata y todo. Eran unos momentos inolvidables. Momentos que hasta la fecha los recuerdo con tanto cariño y con tanto amor. Y yo quisiera de alguna manera que todos tuviéramos recuerdos gratos de nuestra vida y en especial los niños y los jóvenes, recuerdos de su infancia. Que el día que ustedes estén viejos y ellos estén grandes, digan, ¿cómo me acuerdo cuando convivíamos con papá, con mamá, cuando teníamos estos detalles? Porque ningún niño dice, ¿cómo me acuerdo cuando papá llegaba cansado del trabajo y no nos pelaba, no nos hacía caso? Nadie dice eso. ¿Cómo me acuerdo cuando mamá llegaba tarde o llegaba cansada o nos regañaba y nos golpeaba? Si lo dicen, no lo van a decir con mucho gusto. No lo van a decir con mucha ilusión. Pero con qué ilusión dicen las personas y se les llena la boca cuando dicen, ¿cómo me acuerdo de aquellos momentos que pasábamos juntos? En familia, momentos de convivencia. Y al fin y al cabo les digo, esta vida pasa muy rápido y el objetivo es llegar un día, Dios lo quiera, en este mundo, llegar a ser místicos. Personas en contacto con el misterio de Dios. Y se llama misterio porque no se puede explicar con palabras, ni se puede escribir en libros. Las cosas más profundas, más sabias de Dios no se pueden explicar. Solamente se pueden vivir, solamente se pueden experimentar. Tú puedes tocar a Dios, por usar un término. Tú puedes tocar a Dios, pero nunca podrás explicar a qué se siente Dios. Tú puedes gustar a Dios, por usar términos de nuestro lenguaje limitado. Vean qué limitado nuestro lenguaje, porque son nuestras experiencias nada más limitadas. Tú puedes gustar a Dios, pero nunca podrás explicar a qué sabe Dios. Podrás decir muchas cosas, pero nunca con certeza. Tú puedes ver a Dios, pero nunca podrás explicarle a nadie con palabras cómo es Dios. Solamente los invitarás a que ellos también lo experimenten, porque les dirás que es algo muy bello. Y dice esta historia, que en una pequeña aldea, en un pueblecito de la India, una pequeña aldea, vivía un tejedor. Ustedes saben que en la India, si alguno de ustedes vieron la película de Gandhi, muy bonita película, entre paréntesis les recomiendo, la historia de Gandhi, de Mahatma Gandhi. Allá la gente hace sus telas, muchos de ellos, bueno, en muchas provincias, de muchos pueblitos, la gente hace sus telas. Ahí ellos siembran el algodón, cultivan el algodón y luego después ellos hacen sus telas. Y en esa película de Gandhi les muestra cómo estaba él y también su esposa y otras gentes haciendo las telas, bien bonito, con unas máquinas así hiladoras que hacen, ellos van, no sé cómo, desmenuzando el algodón, quizás alguno de ustedes sabe hacer eso, y lo van de tal manera entretejiendo que se va haciendo el hilo. Una vez que hacen el hilo, los carretes de hilo, entonces viene la otra máquina esa que tiene las muchas cuerdas así verticales y otras horizontales y van tejiendo el hilo, van haciendo las telas. Ahora las telas las tomamos como algo muy fácil de conseguir, pero hace 100 años o hace más que no había máquinas de hacer telas. Oigan, las telas eran algo fabuloso, carísimo y muy buscado, muy preciado. Y más una tela bonita. Acuérdense que había comerciantes de telas. Era como decir joyas. En tiempos de Jesús, ¿se acuerdan ustedes que lo que más se pelearon los soldados de Jesús, que se pelearon y hasta se rifaron, echaron suerte sobre ellos? ¿Sobre qué? Sobre la túnica, porque era una tela. Y luego peor, o mejor aún, perdón, que era de una sola pieza, dice la Escritura. Era de una sola pieza, o sea, no era de dos piezas cosidas o tejidas. Una tela grande, que hiciera una túnica de una pieza, era muy valiosa, muy costosa o muy especial. Entonces la tela es algo muy famoso. Y dicen que en esta aldea de la India había un tejedor que era muy piadoso. ¿Saben lo que es piadoso? Una persona de mucha oración, una persona de mucha relación con Dios.
Era muy piadoso. Se pasaba el día pronunciando el nombre de Dios. Para cualquier cosa él mencionaba el nombre de Dios. Y la gente le confiaba totalmente. Sabían que era un hombre muy piadoso, muy espiritual. Cuando ya había tejido una suficiente cantidad de tela, se iba al mercado del pueblito para venderla. Y cuando alguien le preguntaba que cuánto costaba una pieza de tela, aquel tejedor respondía de la siguiente manera: por voluntad de Dios, el hilo me costó 35 centavos. Y por voluntad de Dios, la obra de mano, 10 centavos. Y la ganancia, por voluntad de Dios, es de 4 centavos. De tal manera que para usted esta pieza le va a costar 49 centavos. La gente se fiaba tanto de aquel hombre que nunca le regateaban ni un centavo. Y todo el mundo pagaba con mucho gusto el precio que él pedía, lo cual era un precio justo y bajo. Pues bien, el tejedor también tenía la costumbre de acudir de noche al templo de la aldea para alabar a Dios y cantar la gloria de su nombre. Le cantaba a Dios todas las noches. Pero en cierta ocasión, ya cuando la noche estaba bien avanzada, y mientras él estaba cantándole a Dios, de repente entraron en el templo una banda de ladrones, los cuales, como necesitaban que alguien les ayudara a transportar lo que habían robado del templo, le dijeron a este hombre y lo obligaron. Le dijeron: ven con nosotros. El tejedor cargó con el botín sobre su cabeza y los siguió a ellos dócilmente. Pero no tardó en perseguirles la policía. Y los ladrones salieron huyendo. Que eran jóvenes, corrieron. En cambio el tejedor corría con ellos, pero como era ya un hombre bastante mayor, lo pescaron rápido. Y al ver que llevaban el botín robado del templo, lo arrestaron y lo encerraron en la cárcel. A la mañana siguiente fue llevado ante el juez y acusado de robo. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, el tejedor dijo: Su señoría, por voluntad de Dios, anoche acabé de cenar y por voluntad de Dios acudí al templo a cantar sus alabanzas, como hago todas las noches. Fue entonces cuando de pronto, por voluntad de Dios, entraron una banda de ladrones que por voluntad de Dios me forzaron a transportar para ellos su botín y pusieron sobre mi cabeza una carga tan pesada que cuando por voluntad de Dios nos persiguió la policía, me pescaron enseguida. Entonces, por voluntad de Dios, me arrestaron y me encerraron en la cárcel. Y aquí me tiene esta mañana, su señoría, ante usted, por voluntad de Dios. El juez le dijo a los policías: suelten a este hombre, está más loco que una cabra. De regreso en su casa, cuando le preguntaron a aquel hombre mayor qué le había pasado, el piadoso tejedor respondió: por voluntad de Dios he sido arrestado y juzgado, y por voluntad de Dios he sido absuelto. Por voluntad de Dios, por voluntad de Dios, por voluntad de Dios. Este es un místico. Probablemente él no tenía ningún estudio de escuelas y de ciencias y de tantas cosas. Probablemente él no tenía ningún estudio. Pero tenía el que más se requiere y el más importante de todos. Tenía a Dios en su corazón y todo lo veía con los ojos de Dios y todo lo ponía en sus manos. Dice la Sagrada Escritura por allí en una parte, dice: no se mueve ni siquiera la hoja de un árbol, o no se cae ni siquiera la hoja de un árbol, sino es por voluntad de Dios. Y en su carta a los Romanos, San Pablo dice: todo acontece, absolutamente todo, para bien de los que aman a Dios. Y si todo en tu vida pasa por voluntad de Dios, entonces yo te pregunto a ti, me pregunto a mí, entonces ¿por qué nos estamos quejando a cada rato? Y alguien podrá preguntar: bueno, ¿qué? Pero las cosas malas no pasan por voluntad de Dios, ¿verdad que no? Pues fíjate que sí, hasta cierto punto. No es que Dios quiera las cosas malas, no es que Dios las mande, no es que Dios quiera el pecado, por ejemplo, pero si Dios lo permite, es por voluntad de Dios. Y Dios saca cosas buenísimas de tus errores y de los míos, de tus pecados y de los míos, si es que
nos convertimos a Dios y empezamos a amarlo. Tus errores, tus pecados y tus faltas, Dios de ellos saca un fruto tremendo para hacerte a ti más santo, más grande, para convertirte. San Agustín, cuando comentaba ese pasaje de los Romanos, todo acontece para bien de los que aman a Dios, San Agustín le agregaba una frase, decía, incluso el pecado. Incluso el pecado. Si tú te conviertes a Dios, amas a Dios, incluso tus pecados, Dios los convierte en bendición para ti y para mucha gente. Es el famoso judo que Dios juega con el diablo. ¿Saben cómo funciona el judo? Una vez les expliqué. El oponente te tira un golpe, tú lo esquivas, pero aprovechas el golpe del oponente para, con la fuerza que él trae, la fuerza donde él se desequilibró, de ahí lo agarras y lo tumbas a aquel. Con su mismo golpe, con su misma energía que te aventó, de ahí lo tomas y lo tumbas al otro. Eso hace Dios con el diablo. Le tira golpes el diablo a Dios o a la obra de Dios. Dios toma esos golpes, esos pecados, y los usa precisamente para tumbarlo, para sacar un bien contra el mismo diablo. Qué victorioso se ha de haber sentido Satanás cuando llevaron a la cruz a Cristo. Qué bárbaro. Qué victorioso se ha de haber sentido por ese rato. Porque él fue el que alborotó a los sacerdotes y a la gente a que lo crucificaran. Él fue el que movió a la gente para que lo mataran. Él era el que odiaba a Cristo y no solamente con que lo mataran, quiso que lo azotaran y los movió para que lo azotaran y no contento con que lo azotaran, que lo coronaran de espinas. Yo creo que el diablo estaba de fiesta en el infierno ese día porque odiaba tanto a Cristo como nunca ha odiado a nadie más. Estaba de fiesta. Y cuando vio a Cristo que lo crucificaron, sus secuaces, los secuaces de Satanás, los soldados de Satanás, que eran todos aquellos que gritaban crucifícale, crucifícale. Algunos ni siquiera se daban cuenta que eran soldados de Satanás. Saben que mucha gente hace el mal sin darse cuenta que están sirviendo a Satanás. Dentro de la misma, a veces de la misma religión, hay gente que está haciendo el mal y no se da cuenta que están siendo instrumentos del enemigo. Y Satanás estaba de fiesta aquel día que mataron a Cristo. Un fiestonón que tenía. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Cuando a los 3 días Cristo resucita. Y no solamente eso, con la resurrección le lava los pecados, con su muerte y resurrección nos perdona los pecados a toda la humanidad. De antes, de en y de después, para siempre. Aquello que Satanás mismo promovió, le salió, dice por ahí el dicho español, le salió el tiro por la culata. Se le disparó contra él mismo. Eso que hizo, venció la muerte Cristo y nos dio vida eterna con su muerte y resurrección. Eso que Satanás hizo, lo sigue haciendo, nada más que es muy tonto, no aprende. Su orgullo, su soberbia, su ira, su coraje no le permiten ver, no aprende que cada cosa que hace, Dios la utiliza. Si la gente se presta, claro, si uno se presta, Dios la utiliza en contra del mismo demonio. He visto familias, he visto matrimonios, seguido los veo, que a partir de una crisis tremenda, de un pecado de ellos o de algo que pasó entre ellos muy, muy fuerte, a partir de allí, después viene el arrepentimiento, la reconciliación y empiezan a ser una pareja como nunca antes lo habían sido, de bella, de hermosa, de cómo se aman y se quieren. Y lo veo seguido. Antes eran una pareja mediocre, ahí se la llevaban y más o menos, de repente un día hubo algo muy grave entre ellos, luego de repente cambian, pero al otro extremo, con la ayuda de Dios, por supuesto, Él es el que lo hace, Él es el que lo hace. Dan la vuelta de 180 grados el giro y empiezan a ser una pareja llena de Dios, amándose como nunca se habían amado. Por supuesto que uno debe de evitar el pecado, porque no lo quiere Dios, pero entiéndame lo que les quiero decir, todo por voluntad de Dios, por voluntad de Dios, por voluntad de Dios. Todo. ¿Vives en esa casa? Por voluntad de Dios. ¿Te caíste de nariz de ayer? Por voluntad de Dios. No es que Dios quiera que te hayas caído, pero si Dios lo permitió es por algo. Quizá porque respeta nuestra libertad por un lado, o cuando cometemos errores, pero también de eso saca Dios un provecho.
A mí me pasaba antes que me caía yo, me daba un golpe o algo y quería decir hasta lo que no, ¿verdad? Luego un día empecé a aprender que no me ganaba nada con renegar, repelar o echar pestes o incluso a veces decir maldiciones. No me ganaba nada con eso. Me quedaba más amargado, más enojado cuando decía eso. Me pasaba mucho, a mí me encanta la carpintería. Y en mi casa yo hacía mucha carpintería desde que estaba niño. Mi papá le hacía un poquito la carpintería y de él aprendí. Pero me daba unos martillazos en el dedo a cada rato. Que para qué se los platico. No les quiero decir lo que me daban ganas de decir y que a veces decía. Se lo imaginan. Obviamente puras oraciones, ¿verdad? Casi de seguro, ¿no? Pero un día aprendí que si en vez de quejarme y de renegar por eso, bendecía a Dios, como que el dolor se me pasaba más rápido y hasta sacaba un provecho de aquello. Y entonces se me hizo el hábito de que me daba un golpe y mi frase era, bendito sea Dios. Y a veces lo decía entre dientes, ¿verdad? Pero se me pasaba el dolor más rápido, me quedaba una satisfacción interna y sentía un poquito más la presencia de Dios en ese momento. Me di cuenta que, de veras, hasta lo malo le puede sacar provecho. ¿Estás enfermo? Por voluntad de Dios. ¿Te peleaste o se pelearon contigo? Por voluntad de Dios. ¿Andas apurado de dinero? Por voluntad de Dios. ¿Comiste hoy? Por voluntad de Dios. ¿Te despertaste hoy? Por voluntad de Dios. ¿Tuviste dónde dormir esta noche pasada? Por voluntad de Dios. ¿Tienes gente alrededor que te quiere? Por voluntad de Dios. Tienes gente que le caes muy gordo, muy gorda, no te quiere. Por voluntad de Dios. Hazlo. Al principio uno se revela. Al principio uno no quiere aceptar que, no, qué voluntad de Dios ni qué nada, que se haga la mía. Que la voluntad de Dios se haga nomás para lo bueno y para lo otro que se haga la mía. Ey. O se va a hacer la tuya o se va a hacer la de él. Pero no se pueden las dos en tu vida. Por voluntad de Dios. Cuando aprendas a decir eso de Dios, cuando aprendas a vivir así en ese espíritu, eres un místico. Un místico. Me levanto a orar mañana o esta noche por voluntad de Dios. Me salió muy fácil la oración, me salió muy bien, no batallé nada, por voluntad de Dios. Híjole, me salió bien seca la oración, bien árida, no me pude concentrar, batallé, sufrí, por voluntad de Dios. Mediten esto mucho, por favor. Mediten ese tema. Piénsenlo. Vean cómo su vida va a cambiar cuando aprendan a aceptar todo por voluntad de Dios. Y por supuesto que tú eres arquitecto de tu destino. Por supuesto que tú vives las consecuencias positivas o negativas de lo que tú haces, de tus decisiones. Por supuesto. Pero cuando empiezas a vivir como un místico, seguirás manejando tu destino, seguirás haciendo y buscando las cosas buenas siempre, pero todo lo que pase y acontezca será por voluntad de Dios. No te puedes cruzar de brazos y decir a ver qué pasa, a ver qué cae del cielo, no. Tú vas a hacer tu trabajo porque entonces no estarías cumpliendo como hijo de Dios. Pero ante todo lo que acontezca y suceda después de eso, por voluntad de Dios. Este cuento, les digo, yo lo tuve que leer como 3 veces, hasta la tercera me cayó. Y ya todavía asimilarlo mejor, a la cuarta, a la quinta que lo leí. Y me encanta releerlos porque en la segunda pasada dices, caray, aquí hay, no lo pesqué la primera. Y luego la tercera pescas otra cosa que no pescaste en las 2 anteriores. Y ahí se va. Por voluntad de Dios. Qué hermoso es vivir así, en una actitud de total fe, confianza y abandono a Dios. Bueno, ¿y qué no dijo Cristo eso? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Eso es. Ya no es tu voluntad la que se debe de hacer, es la de Dios. Y tu tarea está en buscar la voluntad de Él cada día. En la última plática de estos cursos, de estas clases que estamos viendo de espiritualidad, yo les hablaba de cómo en la oración y también en tu vida espiritual tenemos que dejarnos llevar como aquel que flota en el agua. ¿Se acuerdan que les puse ese ejemplo? Una isla donde la gente flota en el agua y deja que Dios te lleve en la vida. En la vida espiritual,
En la vida de tu ánimo, de tu entusiasmo y demás, deja que Dios te lleve. No quieras nadar tú. En tu vida espiritual, en tu relación con Él, en el entusiasmo que sientas con Él, o frialdad o sequedad para con Él, mientras tú estés haciendo lo que te toca, deja que Dios te lleve. Dice por allí San Juan de la Cruz lo siguiente, entre paréntesis, un gran místico, San Juan de la Cruz. Hermosísimo. Dice lo siguiente, dice, mucho avanzaremos si nos dejamos llevar por la marea de Dios. Y luego dice lo siguiente, la verdad es que estas personas, las que se dejan llevar, o las que a veces encuentran frialdad y sequedad en su relación con Dios, que no saben si van bien o van mal, que a veces tiende uno a desanimarse, porque el enemigo te desanima feo a veces. Pero dice, la verdad es que estas personas harán bastante si tienen paciencia y perseverancia en la oración. Ya ustedes no tengo que hablarles de la oración, ya todos sabemos que el que no ora está perdiendo el tiempo. Ya todos sabemos que el que no pasa media hora diaria con Dios mínimo, está bateando para todos lados menos para donde es. Está tirando goles para su propia portería. La andamos regando. No sabe uno ni qué hacer en el día, no tienes luz para tus actividades, para tus trabajos, no tienes a veces energía ni fuerza, no tienes ánimos, no sabes ni para dónde vas. Y va uno como el cieguito en un campo minado. Vas por un lado y te trae una mina, vas para otro y no sabes ni para dónde ir. Así vamos en este mundo con tanta responsabilidad y trabajo, así vamos cuando no oramos. Y dice San Juan de la Cruz que estas personas tengan paciencia y perseverancia en la oración, sin hacer ningún esfuerzo. Es más, cuando estés orando, no te preocupes, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Y sigue comentando, contentándose con solo mantener una atención pacífica y amorosa hacia Dios. En esa media hora, o una hora, ojalá, muchas veces tienes que contentarte con tener una atención pacífica. Cuando no te puedes concentrar, cuando no puedes hablarle, cuando no puedes, o que no escuchas nada de Él, allí siéntate. Siéntate allí en ese rincón que tienes para orar, en esa silla, sillón, lo que sea. Siéntate allí y simple y sencillamente estate en una actitud paciente y amorosa hacia Dios. Es más, cuando menos te des cuenta, de repente Dios te va a dar unos arrebatos tremendos. De repente Dios te va a unos agarres, va a haber días que no te lo esperabas y vas a sentir tremendamente su presencia. Pero una cosa maravillosa, maravillosa. Pero va a pasar cuando Él quiera, no cuando tú quieras. De parte tuya, de parte nuestra, tiene que estar la paciencia, la perseverancia. Sin ninguna ansiedad. La ansiedad nos quita, nos roba la paz. La ansiedad no es de Dios. La ansiedad no la quiere Dios. Los nervios que mucha gente sufre, que en su mayoría son cuestión psicológica, esta es nuestra manera de pensar. Hay algunos casos raros que es cuestión somática, física, pero por lo general es cuestión psicológica. Los nervios no los quiere Dios. Una persona que sufre eso sufre de falta de paz. Y al que Dios toca, al que Dios toma, le sana, le da paz. Sin ninguna ansiedad. Sin siquiera tener el deseo, fíjense bien, sin siquiera tener el deseo de experimentarlo o sentirlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que es malo desear experimentarlo? No, no es que sea malo, pero el tener el deseo de experimentarlo es estar esperando algo a ver a qué horas pasa. Y como no pasa un día y una semana y un mes y 10 meses, no pasa, te desesperas. Hey, no se va a hacer lo que tú quieras. No se va a hacer tu voluntad, se va a hacer la de Dios. Y les he dicho que a Santa Teresa de Ávila le tomó nada más 15 años esperar las consolaciones de Dios en la oración. Todos los días orando. 1 a 2 horas diarias ella, mínimo, Santa Teresa de Ávila. Le tomó 15 años. Es que ahí la llevan. Pero ¿qué más hay en la vida por hacer que eso? Que buscar la relación con Dios. ¿Qué cosa más importante le puedes dar tú o puedes tú pensar en qué cosa más importante que en buscar y pasar la vida buscando a Dios? Dime si hay una cosa más importante que hacer. Todo lo demás pasa, es secundario, es vacío. Todo lo demás se lo lleva el viento.
los esfuerzos que has tenido, los trabajos, las luchas, las metas, los logros, los fracasos, todo. ¿Cuánto descansarías y descansaríamos todos si aprendieras y aprendiéramos a ver la relatividad de nuestros actos? Nuestros actos, lo que hacemos y lo que no hacemos, es tan relativo. Se lo lleva el viento. Dentro de 100 años no va a haber ni quien se acuerde ni de ti ni de mí. Van a ver. Si ahorita muy poco nos recuerdan, y si nos recuerdan es para recordarnos otra cosa, para echarnos a veces. Ahora cuando ya te mueras, ¿te imaginas? Y cuando pasen 20 años después de tu muerte, ¿tú sabes quién se va a estar acordando de ti? Y para eso no falta mucho. Todo lo que tú hagas o no hagas es tan relativo. Gástate tus días, gástate tus meses o años, los que Dios te tenga aquí, que van a pasar muy rápido. Gástatelos buscándolo a Él. Cumple con tus obligaciones diarias en el nombre de Dios, por voluntad de Dios. Sirve a los demás por voluntad de Dios. Ama a los demás, a Dios en primer lugar y a los demás, por voluntad de Dios. Y date cuenta que muy pronto te vas de este mundo. Somos, dice por allí la Escritura, somos como hierba fresca por la mañana, que nace, hay unas hierbas que nacen y hasta florean, algunas bien bonitos, y por la noche ya se secaron, se marchitaron, se acabó, desapareció. Vendrán otras hierbas, pero esa ya no. Te vas a morir tú un día, quizá no lejano, y ya no vas a volver a este planeta, a esta tierra. ¿Y qué te vas a llevar? Nada más lo que hayas hecho por servicio, por amor a Dios y a los demás. Es lo único. Tienes que tener con Dios, vivir con Dios. Y mira, esto es por tu propio bien. No es por hacerle un favor a Dios. Esto es por tu propio bien. Tienes que tener cada día una confianza para con Dios como la de un niño con su papá. Una confianza total. Darte cuenta y aceptar que Dios te hizo, que Dios es tu Padre, que Dios te trajo a este mundo y que Dios quiere lo mejor para ti, siempre cuando tú te dejes. Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor no es dinero, porque mucha gente dice, lo mejor para mí me va a dar mucho dinero. No empecemos. Ya dijimos y lo hemos aclarado muchas veces que el dinero y esas cosas que todo el mundo busca no es lo que te va a dar felicidad. Y más aún, a veces te va a alejar de la felicidad. Te va a dar mucha diversión, sí. Te va a dar mucha emoción momentánea, sí. Te va a provocar muchos placeres, sí. Pero los placeres son tan pasajeros, tan efímeros, y te dejan un vacío tremendo después. Lo único que puede llenar ese vacío tan grande que tenemos adentro, lo único es Dios. Todas las demás cosas hoy las tienes, mañana no. Les garantizo, todo, hasta las personas. Estás muy emocionado con tus hijos, muy emocionada con tus hijas. Estás muy enamorada de tu marido, fascinada con él, ¿verdad? O con ella. También eso lo vas a perder. En este mundo se va a perder, tarde o temprano. Yo sé que algunos de ustedes están esperando ese día, ¿verdad? Que se va el marido, pero todo se va a perder. Todo. ¿Por qué? Porque todo es prestado. Porque nada es para siempre. Porque Dios quiere que recordemos que no venimos a este mundo para nosotros ni para las cosas, sino para Él. Para Él. No te asustes de que mañana pierdas una cosa y al día siguiente otra y luego otra. Todos se tienen que ir. Te digo una cosa, veniste sin nada al mundo. Y así te vas a ir. Cuando llegaste de perdido traías tu cuerpo. No traías ropa, pero traías ahí tus pompis pelonas. Y te nalgó el doctor para que empezaras a chillar. O la partera, quien haya sido. Cuando venimos al mundo no traíamos nada. Y así te vas a ir sin nada. Nada más te puedes llevar a Dios. Y allá encontrarnos con Él un día. Hermanos, es de místicos, es de personas espirituales, es de personas sabias el reconocer todas esas cosas. Una persona que de veras
reconoce y vive esa realidad de que, hey, nada de este mundo es para siempre y hay que vivir para Dios nada más, esa persona vive feliz, vive en paz. Una persona que se da cuenta de la relatividad de sus actos. ¿Has cometido errores? Mira, entre unos años ni quien se acuerde. Es más, te haría gusto que se acordaran de perdido de tus errores. Pero ni eso se van a acordar. ¿Has hecho muchos logros? Ni quien se acuerde después. Y si llegas a ser un héroe o un héroe nacional o algo, pues te van a hacer una estatua ahí nomás para que otros se animen a hacer lo mismo que tú hiciste, pero no creas que te van a... No. Los pájaros van a venir ahí tu estatua y te la van a llenar de no sé qué. Te la van a llenar. Sí. Olvídate, no va a ser para nada esa estatua de piedra o lo que sea. Solamente lo que hagas con Dios. Dice, les quiero decir esta cosa. Estamos abriendo los horizontes y descubriendo a Dios. ¿Dónde está Dios? Si yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿dónde está Dios? ¿Qué me contestan? ¿En dónde? En todo lugar, ¿verdad? Aquí, arriba, en el cielo, en la tierra, dentro de mí y afuera y en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Dios está en todo lugar. Ahora, si yo les pregunto otra cosa, ¿en qué personas está Dios? ¿En cuáles son exclusivas? En todas. Con excepción de aquellos que voluntariamente lo expulsen, ¿verdad? Pero de parte de Dios está en todas. Bueno, pero Dios prefiere, y ya les he hecho esta reflexión antes, pero quiero que la hagamos porque a veces nos olvida. Dios prefiere más a los blancos que a los morenos, ¿verdad que sí? Bueno, prefiere más a los negros que a los amarillos, ¿verdad que sí? Prefiere más a los altos que a los chaparros, ¿sí? Dios ama más, está más con los esbeltos que con los gorditos que estamos acá. ¿No? ¿O sí? No, los gorditos tenemos más de Dios, tenemos más humanidad. Abarcamos más. ¿Dónde está Dios y a quién ama más Dios? Dios Dios de repente a algunos países no entra porque no le dan visa. ¿Puede tener? ¿Sí? Hermanos, y lo mismo digo para las religiones. ¿En qué religión está Dios? Híjole, nomás tres respondieron. ¿Ven cómo estamos renuentes nos han metido en la cabeza, nos hemos metido que nomás los de mi religión se van a salvar? Nomás. Todos los demás están condenados. Todos los demás son coludos y van al infierno. A no ser que se hagan de mi religión. Se hacen de mi religión, ya están salvados. O ya lo hicieron. Pero no se hagan ustedes y van a ver cómo se van a ir al perón mocho, a una olla de aceite, el fuego lento de aceite hirviendo. Vas a ver cómo te va a ir, ¿eh? Nomás que no te hagas de mi religión. Y eso dicen las gentes de todas las religiones. Y mis hermanos, nosotros no nos escapamos. Porque yo creo que todos hemos dicho eso en algún día. Hemos pensado eso. Yo les llamo a este tipo de personas los judíos modernos. ¿Se acuerdan que decían los judíos? ¿Cuáles eran sus pleitos con Jesús cuando Jesús decía que la salvación era para todos? ¿Qué decían los judíos? ¿Que si era para todos la salvación? No, nomás para los judíos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús decía, tenemos que ir a predicar a todos, tenemos que convertir al mundo? ¿Y qué decían ellos? No, el único pueblo de Dios somos los judíos. Es el único pueblo de Dios. Somos los hijos de Abraham. Tenían sus pruebas ellos. Somos los descendientes de Abraham, el profeta de Dios con el que Dios formó a su pueblo. Somos los únicos. Los demás no son hijos de Abraham. No son descendientes de Abraham. Y en lenguaje moderno decimos, somos la iglesia que Cristo fundó. Otros dicen, somos la iglesia de don José Smith. Y otros dicen, no, nosotros somos la iglesia del que Dios le habló. Y el otro dice, no, nosotros somos los que... Y cada quien tiene sus pruebas y sus fundamentos para decir, nosotros somos los únicos, los demás van al infierno. O si no al infierno, por lo menos ahí entra, solo y buenas noches. A lo mejor alcanzan un sótano en el cielo ahí, pero no van a entrar con nosotros. No, así tan arriba no. La verdad que no. Les menciono esto porque parafraseando al Concilio Vaticano II, que entre paréntesis es un documento que tiene mucha riqueza, y a mí me encanta leerlo, dice lo siguiente, o algo así: Dios está presente y actúa, Cristo actúa en todas las gentes de todas las religiones y aún en aquellos que no tienen religión del mundo. ¿Creen ustedes que eso sea cierto? ¿Creen que Cristo, aún en aquellos que no conocen a Cristo, budistas y maometanos y del Zen y confucionistas, creen que Cristo los ama a ellos o no? Porque no lo conocen. A lo mejor se van al infierno aquellos porque no conocen a Cristo. ¿Ustedes creen? ¿Creen que Cristo los ha abandonado porque nadie les ha ido a predicar de Cristo?
Hermanos, es interesantísimo. Yo me pongo a pensar, y los fariseos, los fanáticos y los judíos modernos van a empezar a brincar. Los judíos van a empezar a brincar. Yo he visto, cuando se ponen a estudiar las religiones, en el seminario estudiamos mucho las religiones de todo el mundo, las principales, las más grandes. Lean ustedes escritos del budismo, lean escritos del confucianismo o del zen, y van a encontrar cosas que se escribieron 600 años antes de Cristo, que después Cristo las predicó. ¿Quién se las enseñó a ellos? ¿Las adivinaron o se les ocurrieron o qué? El mismo Dios. No hay más que un Dios. Lean ustedes enseñanzas del Zen, de los monjes Zen, de allá del Oriente, de la China y todo eso. Y van a ver que dicen a veces lo mismo que dijo San Juan de la Cruz 1500 años después. O 2000 años después. San Juan de la Cruz es lo mismo. Fíjense lo que dice. El descubrimiento y la búsqueda de Dios no es privilegio de los cristianos, mis hermanos. Y que nos sirva eso para que de veras nos abramos a un ecumenismo auténtico, que para los que somos de una religión o de otra, yo como católico, en los documentos católicos, dice muy claramente, hemos de promover el ecumenismo. Es obligación, dice el Papa y dice el Concilio Vaticano II, es obligación de los obispos, es obligación de los sacerdotes y es obligación de los laicos promover el ecumenismo, la unidad de los cristianos y la unidad incluso con los no cristianos, porque solamente entonces la Iglesia de Cristo será perfecta cuando sea una. Y ecumenismo significa respeto, amor, no imponer mi religión, no, respetar y amarnos. Imponer tu religión o que el otro venga a imponer la suya, eso no es ecumenismo, eso es seguir luchando por la división. Otras culturas mucho más antiguas han buscado a Dios también. Siempre el ser humano lo ha buscado y lo han encontrado de diferentes maneras y en diferentes religiones. Me gusta mucho estudiar las religiones del mundo porque descubres, cuando tú ya te vas adentrando más en cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, que vas conociendo un poquito más, te das cuenta que de repente Dios actuaba en aquella enseñanza de aquel profeta de aquella religión. ¿Cómo es que la mayoría de las religiones saben, sienten, palpan que hay un Dios? O algunos decían muchos dioses, ¿verdad? Pero ¿cómo es que el ser humano, sin que nadie les haya enseñado, cómo es que siente acá dentro del ser humano que tiene que haber alguien, un ser superior? ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en ellos. Y a veces algunos creían que era el sol, otros que era la luna, otros que eran a los animales, pero todos sentían dentro de ellos que hay un Dios. O varios, pensaban algunos. No puede el ser humano apartarse de Dios aunque quiera. Y no puede el ser humano apartarse de Dios aunque no lo conozca. Dios está en todos lados, dijimos hace rato, y Dios nos ama a todos por igual. Por igual, grábense esta frase. Si alguno de ustedes dice, es que yo soy cristiano, a mí Dios me quiere más que los budistas. Ay, Dios santo. Yo te diré, ojalá no te vayas al infierno por decir eso. No seas un judío moderno. Bueno, ¿quién está bien y quién está mal? Pues depende a quién le preguntes. Le preguntas a un budista, él va a decir que él está bien y tú estás mal. Le preguntas a un cristiano, va a decir yo estoy bien y el otro está mal. Y a última hora, aunque yo me gozo mucho en mi fe cristiana, y doy gracias a Dios que me haya enseñado, aunque me gozo mucho en eso, a última hora yo estoy consciente y reconozco que ninguna religión posee toda la verdad. Porque no se puede. ¿Cómo vas a poner en palabras y en enseñanzas y en doctrinas toda la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios? No se puede. No somos más que hormiguitas que queremos abarcar al elefante. ¿De veras? Somos hormiguitas que decimos que queremos abrazar al elefante. Estamos como la hormiga aquella que lo quería ahorcar, ¿se acuerdan? Le decían a otras, ahórcalo, la hormiga al elefante. Con la diferencia que somos hormiguitas queriendo abarcar al mundo. Cualquier religión es una hormiguita. Claro, hay hormigas cabezonas, hay hormigas chiquitas, hay hormigas mantequeras, hay hormigas... Hay de todo tipo de hormigas, pero no dejamos de ser hormigas. Al lado de Dios no somos más que hormigas. Hermanos, cuando tú aprendas a descubrir estas cosas y aceptarlas en tu corazón, vas a empezar a ver como Dios ve, a sentir como Dios siente y vas a poder empezar a amar a todos sin distinciones. Cuando te des cuenta que Dios nos ama a todos por igual. Entonces sí podrás amar a Dios, a la gente, como Cristo mandó. Dijo, amen al prójimo
como a ti mismo. Y el prójimo implica gente de todos lados. Nunca dijo Cristo, el prójimo es la gente de tu iglesia nada más. Hey, perdóname, pero no dijo eso Cristo. No dijo eso nunca Cristo. Dijo al prójimo. Y precisamente cuando uno por ahí se quiso pasar de listo, digo, Señor, ¿pero quién es mi prójimo? Aquel quería que le dijeran, a lo mejor quería, dime que los judíos son mi prójimo nada más, ¿ok? Jesús, dinos. Que no malos, porque los judíos es muy fácil amarlos, son nuestra propia religión, nuestra propia raza, pero los demás paganos, los demás les llamaban ellos los perros, así le llamaban los judíos a los que no eran judíos, los perros. ¿Cómo vamos a amar a los perros? No, señores, los perros no. Y Jesús les dijo, déjame les platico. Fíjense que una vez bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en las montañas y Jericó está abajo en el desierto. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Y cuando iba a mitad de camino, vinieron unos asaltantes, lo robaron, lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Entonces, al rato pasó por allí uno de una religión. Pasó un levita de la religión de los levitas. Era una rama de religión. Lo vio y lo ignoró y siguió. Luego pasó un sacerdote, ya de la rama más de los judíos, de otra religión. Venían de las mismas ramas, pero entre ellos había distinciones. Eran religiones diferentes. Pasó un sacerdote y lo vio y le sacó la vuelta, se cambió de acera, ¿verdad? Para no tener que pasar. Ahí se está muy bien que se muera. Yo no quiero problemas, no quiero. Y luego pasó uno de otra religión, que es la que ustedes más desprecian, los samaritanos, les dijo. Esa es la religión que ustedes más desprecian, que dicen que están condenados, que son los peores del mundo. Pasó un samaritano. ¿Cómo creen ustedes? Lo vio y se detuvo. Lo levantó, lo curó, le puso aceite en sus heridas, lo echó arriba de su cabalgadura, se lo llevó a la posada que estaba allá y le dijo al posadero, atiéndame a este hombre, aquí te dejo un dinero. Y si falta dinero, por lo que tú le tengas que atender a este pobre hombre que yo ni conozco, al regreso yo llego para pagarte. Estoy leyéndoles la parábola del buen samaritano en lenguaje del siglo XX. ¿Eran religiones lo que se peleaban entonces? ¿Son religiones lo que se pelean ahora? Hoy nos diría Jesús, pasó por la acera un católico. Vio a aquel pobre golpeado y siguió de paso. Pasó luego un que se dice cristiano o un adventista. Lo vio y siguió de largo. Por último pasó un musulmán y se paró. Lo levantó, lo subió a su cabalgadura, le curó las heridas. Eso es lo que Cristo estaba enseñando. ¿Cuál es tu prójimo? Y Jesús les dice, ¿quién se portó como prójimo de aquel hombre? El musulmán, diríamos en lenguaje moderno. En aquel entonces decían el samaritano. Dios quiere ver el amor. Dios quiere ver el servicio, la entrega, es lo que Dios quiere ver. No otra cosa. Lean ustedes lo que dice, por ejemplo, la religión Zen. Y se darán cuenta de que es lo mismo que San Juan de la Cruz nos explica cuando dice lo siguiente. Fíjense, le voy a leer a San Juan de la Cruz. Y lean un libro de esas religiones y van a ver que es lo mismo. San Juan de la Cruz decía esto, gran místico cristiano, católico de nuestra era. Hermosísimo San Juan de la Cruz. Que casi toda la enseñanza que le estoy dando aquí es de él y de Santa Teresa de Ávila. Dos grandes místicos. Dice así, la vida interior no es tanto cosa de volar y alcanzar las estrellas, sino un viaje cada vez más y más profundo dentro de nosotros mismos, del sentido de nuestra existencia, y allí adentro es donde Dios está. La vida interior no es cuestión de ver cosas extraordinarias, aguas para esos que andan viendo visiones en cada pared. La vida de Dios no es cuestión de ver cosas extraordinarias, sino de llegar a ver las cosas ordinarias con los ojos de Dios. ¿Se fijan la profundidad de San Juan de la Cruz? Y eso mismo encuentran ustedes enseñanza. Hay un cuento zen de los monjes del Zen, donde dice que una vez un maestro de allá del templo de ellos, llegó un visitante, un foráneo, y le dijo, ¿cómo va el cuento? Le dijo,
Maestro, allá donde yo vengo, en mi país, allá, ¿cómo dice? Dios hace milagros, en mi religión, algo así, hace milagros con la gente. He visto que Dios hace milagros allá. ¿Y aquí qué? Y el maestro le contestó, es un cuento de ellos, le contestó, aquí el milagro es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, no que Dios haga la voluntad de nosotros. Son los milagros que buscamos y que queremos conseguir. Es un cuento oriental. Dígame si no es San Juan de la Cruz y dígame si no es Cristo, eso. Cristo está en todos lados, mis hermanos. Y yo quiero que aprendamos a amar a las personas sin distinción de nada. Ni de raza, ni de cultura. Hay veces que despreciamos a gente por su cultura, por su raza, y hay gente que hace eso, que desprecia. Dios nos libre, porque va a haber un juicio tremendo para esas personas. Tú no puedes juzgar a nadie por sus creencias. He visto pleitos encarnizados por las creencias. Oye, si aquel está bien o tú estás bien, allá a Dios le preguntarán un día. Pero pelearte con tu hermano por creencias y doctrinas se me hace la cosa más tonta. Tú puedes invitar, puedes enseñar, puedes compartir lo que tu doctrina y tu enseñanza te ha dado a ti y demuéstralo con amor y entonces vas a convencer. Pero pelearte, no creo. No creo que sea una actitud cristiana. Y hay religiones que preparan a sus súbditos para pelear. Para pelear, no para enseñar, para pelear. Les enseñan retórica. A mí en el seminario me dieron clases de retórica. Me enseñaron a pelear. Nos daban clases de pleito verbal. Y si te dicen esto, contestas aquello. Y si te la avientan por acá, le contestas por allá. Y esto, nos enseñaban a pelear. Por muchos siglos se enseñó, se metió esa clase desde que nació los protestantes, nació el protestantismo, se empezaron esas clases de lógica, nos dan mucha lógica para enseñarte a pensar, y luego clases para pelear. Ya últimamente parece que se han quitado esas clases de muchos seminarios, gracias a Dios. Pero a mí todavía me tocaron esas clases. Y aplástalos, y échales, y túmbalos. Y si te dicen esto, contestas aquello. Y si va por aquí, le dices el otro. ¡Ey! ¿Y a qué horas vamos a manifestar el espíritu cristiano? Quiero saber yo. ¿A qué horas me van a enseñar o vamos a predicar el amor y a vivir el amor? ¿A qué hora vamos a buscar que el otro esté bien con su familia, que esté sano, que sea un buen cristiano, que ore, que se relacione con Dios? ¿A qué hora vamos a hacer eso? ¿A qué hora vamos a salir a ayudar al que está inválido, al necesitado, al pobre, al que tiene hambre? ¿A qué horas? Eso es lo que Cristo enseñó. Lean las bienaventuranzas. Y no van a encontrar una bienaventuranza que diga, bienaventurados los que sepan pelear muy bien. Bienaventurados. Bienaventurados los que leen en la torre a otros por enseñarles. No. ¿No dijo eso Cristo? Perdóname, pero eso no está en mi Biblia. No sé si en alguna de ustedes, pero en la Biblia no está. Dijo, bienaventurados los humildes de corazón, los pobres de espíritu, los que son perseguidos por predicar la justicia y buscar el amor. Bienaventurados aquellos que por mi causa sean insultados, ofendidos y atacados. Bienaventurados. Eso sí dijo Jesús. Podemos seguir hablando, pero hay tema muy grande para la próxima. Vamos a ir a la próxima, si Dios quiere. Quiero saber si hay preguntas con lo que hemos hablado. Levanten su mano y le van a arrimar el micrófono por allí, a donde están. Termino diciéndoles una frase que todos hemos de repetir todos los días, que San Juan lo dijo. Dios es, ¿qué? Dios es amor. Fíjense que Dios no tiene amor. Dios es amor. Y San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Pero sobre todas las cosas el amor. Porque cuando tú amas jamás vas a hacer algo malo por nadie, para nadie. Ama. Y también dice él mismo, que en la última hora vamos a ser juzgados por el amor, nunca por tus doctrinas, ni por tus creencias, ni por nada. Me recuerdo aquella caricatura tan bonita de donde estaban unos grandes teólogos discutiendo sobre Dios, en una mesa redonda, hablando sobre Dios y discutiendo, y ahí al piso, o por ahí a un lado, en la calle, estaban unos niños jugando al suelo con unas canicas o algo así.
Y ahí estaba Jesús con los niños, jugando a las canicas. Aquellos hablando de Dios y discutiendo doctrinas sobre Dios allá en la mesa, allá, un lugar muy elegante. Y Jesús no le interesaba eso, Jesús estaba allá con los pobres, con aquel niño, con aquellos niños. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie tiene? Muy bien, sí. En la clase de hoy estaba diciendo que para que todas las religiones, Sí. que respetemos todas las religiones porque todas enseñan el amor de Dios. No, yo no dije eso. Bueno, no sí todas enseñan el amor de Dios, no. Hay unas que no. Hay unas que enseñan a pelear, incluso les dije, ¿verdad? Uh-huh. Hay unas que se separan de Dios. No todas son buenas. Ok, o sea que respetemos las religiones. Respetemos, sí. Yo puedo invitar, que invitemos, pero nunca que forcemos ni peleemos. Ok, entonces mi pregunta es esta. O sea, de acuerdo a respetar todas las religiones, o sea, ¿qué de las sectas cuando son sectas también? La palabra secta, me río yo tanto cuando oigo esa palabra. Secta es un término que le damos despreciativo a una religión que no queremos reconocer como religión y la insultamos de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién define qué es una secta y qué es una religión? El dinero y los edificios que tenga. Cuando una secta tiene muchos edificios y tiene mucho dinero, ya no le llaman secta, le llaman religión. Cuando una secta tiene unos 20, 30, 40 adeptos y los pobres no tienen ni dónde juntarse, le llamamos secta. No tienen dinero. No le vamos a llamar religión. Los cristianos cuando nacieron, si juzgamos con esos términos, los primeros siglos no eran más que una secta. Pero ahora le llamamos religión. Falta de caridad. ¿Cómo me da dolor y tristeza cuando hay gentes que llaman sectas? ¿Qué es secta? ¿Y qué es religión? Ahora, ¿qué religiones, o llámale sectas si tú quieres, que son muy malas, que incluso llevan a la gente hasta matarse? Bueno, estoy de acuerdo, hay religiones muy malas. Y a veces por coraje le llaman sectas. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.